Hola a todos, soy Sergio Ulloa y este es su podcast digno de compartir. Este episodio 24 lo titulé La curiosidad como motor, el viaje, primera parte. Nelson Mandela fue un abogado, activista contra el apartheid, político y filántropo sudafricano que presidió el gobierno de su país de 1994 a 1999. Fue el primer mandatario negro que encabezó el poder ejecutivo y el primero en resultar elegido por sufragio universal en su país. Una de sus frases más conocidas dice: "La educación es el arma más poderosa que puedes usar para cambiar el mundo". Y esta frase tiene una relación directa con la misión de vida que descubrió el protagonista de esta historia, que nos narra la difícil y dura travesía que inicia cuando tenía 13 años, durante 5 años desde su país de origen en África hasta llegar a España. La obtengo de una plática que dio a BBVA. Acompáñenme a conocerla. Comenta: "Mi nombre es Ousmane Umar, soy de Ghana. Sé que nací en un martes, pero no sé ni de qué mes ni de qué año, porque en mi tribu eso no importa. Lo más importante es el día de la semana en que naciste. Al nacer, mi madre murió en el parto. En mi tribu, la tradición de los Walas, cuando una desgracia como esta ocurre, consideran que el niño es maligno. Por lo tanto, tiene que morir. Este era mi caso. Soy consciente que soy una de las personas más afortunadas en este planeta. Mi padre era el chamán, el líder de la tribu, y por ello consiguió salvarme la vida. Vivía en mi pueblo hasta los 9 años. No teníamos escuela en mi pueblo, por lo tanto, para ir al colegio había que caminar 7 kilómetros cada día, 14 en total. Vivíamos básicamente de la ganadería y la agricultura. Si había que comer carne, ibas a la selva a cazarlo o tomabas un pollo del corral. Las casas estaban hechas de barro. No había luz eléctrica. Teníamos 2 ríos. Uno se llama Fía y el otro Azucatia. Fía era para beber, Azucatia era para lavarse. A los 9 años la curiosidad me llevó a salir del pueblo hacia la ciudad y finalmente, a los 13 años, me marché fuera del país en busca de llegar al país de los blancos, tal como se titula el libro que acabo de publicar. Con 13 años tuve que cruzar todo el norte de África, pasando por el desierto del Sahara, que fue el primer gran reto que tuve que superar. Resumiendo, de 46 personas que empezamos el viaje, 3 semanas más tarde, solo 6 llegamos vivos a Libia. Os aseguro que la realidad supera la ficción. Una vez en Libia tampoco las cosas fueron sobre ruedas. Estuve 4 años allí. Ser negro y vivir en Libia era prácticamente un delito. Viví 4 años y conseguí reunir $1,800. Volví a caer en manos de la mafia, ya que me dijeron que en 45 minutos desde Trípoli, la capital de Libia, llegaríamos al paraíso. Así empezó esta última etapa cruzando Túnez, Argelia, Mauritania, Marruecos, Sahara Occidental, que es donde finalmente tomamos las pateras. Tuve que tomar las pateras 2 veces, porque el primer intento fracasó. Una de las 2 pateras se hundió y nadie sobrevivió, donde uno de mis mejores amigos, Musa, también murió. Es verdad que muchos dicen que el gran cementerio es el mar Mediterráneo. Yo creo que es antes. El cementerio más grande es el desierto del Sahara. Volví otra vez al desierto hasta que la mafia nos trajo más material, más personas. Volvimos a hacer una segunda salida. Ocurrió exactamente lo mismo. En el medio del mar, una de las pateras también se hundió. Las 150 o 200 personas que iban en aquella patera tampoco sobrevivieron. Zapashini, Anasa Milo, Tola, nadie sobrevivió. Tras 48 horas navegando, prácticamente sin rumbo, conseguí llegar a la isla de Fuerteventura. Aquí determinaron que tenía menos de 18 años, por lo tanto la ley internacional me amparaba y tenía derecho a residir en España. El día 24 de febrero del 2005 finalmente conseguí llegar a la ciudad de Barcelona, con una mano delante y otra detrás, prácticamente analfabeto sin saber castellano ni catalán, solo hablaba inglés, árabe, wala, hausa, ashanti y dialectos africanos. Estuve 2 meses malviviendo en la ciudad de Barcelona. Sentirse solo en una ciudad como Barcelona, no tengo palabras adecuadas para transmitir esa sensación. Comía solo cuando alguien tiraba comida a la basura, pan seco, y si llegaba a tiempo, claro. Pero el ángel de la guarda que me protegía durante el momento de mi nacimiento no me abandonó tampoco. Curiosamente, un día sentado en un banco me llegó una señal. Me dijo: Ousmane, levántate, ve a hablar con esa señora, que te va a ayudar.
Me dirigí a una señora que se llamaba Monse. No la conocía de nada y le empecé a explicar quién soy. No entendió nada, pero tuvo tanta curiosidad para entender qué le quería explicar que me tomó de la mano, nos apartamos, sacó su móvil y llamó a su marido a casa. El marido sí que hablaba inglés. Armando me hizo 1001 preguntas. Lo que aún me acuerdo es que me preguntó cuántos años tenía. Le contesté que había nacido en martes. Me dijo, fantástico, pero ¿cuántos años tienes? Y yo le dije, te acabo de decir, nací en un martes. Armando y yo no nos entendíamos, así que le devolví el teléfono a Monse. Entre las 4 palabras de inglés que sabía Monse y las señales, Monse y yo nos entendimos. Aquí entendí un mensaje muy potente, que es que cuando 2 personas quieren, se entienden. Monse no sabe inglés, yo tampoco hablaba catalán ni castellano, pero nos entendimos. Me dio su número de teléfono, me invitó a desayunar y me hizo entender que si no conseguía llegar a la Cruz Roja, que no volviera a dormir en la calle, que le llamara por teléfono. Esta fue mi salvación. Me acabaron acogiendo como mis tutores legales hasta los 18 años. La primera noche que dormí en casa de Monse y de Armando, recuerdo ropa limpia después de 2 meses, agua caliente, comida caliente. Monse me acompañó a la habitación como si fuera un niño de 5 años. Me dio un beso aquí en la frente, apagó la luz y salió de la habitación. El mundo me cayó encima literalmente. Por primera vez aquella noche ya no tenía que luchar. Pasé toda la noche llorando preguntándome por qué y por qué. ¿Qué he hecho mal para merecer tanta tortura? Si realmente está todo predestinado de que esta familia estaba aquí esperándome, ¿qué he hecho mal para sufrir tanto? ¿Por qué he tenido que pasar por todo aquello? ¿Por qué Sapashini no? ¿Por qué Musa no? ¿Por qué yo? Pasé toda la noche llorando hasta el día siguiente por la mañana, cuando llegué a la conclusión de que la pregunta no tiene que ser por qué, sino para qué me serviría toda aquella experiencia que había adquirido durante el viaje. Para 2 razones. Para dar voz a todas aquellas personas, almas, que no consiguieron llegar con vida, y obviamente por eso no pueden explicar su historia, darles voz. En segundo lugar, trabajar en el origen del problema para evitar que futuras víctimas caigan en ese infierno. De aquí nació el proyecto Nasco Feeding Minds, alimentando mentes. Aliméntame la mente, no me alimentes la barriga. A partir de aquí encontré la paz conmigo mismo y la razón de estar vivo. Descubrí que los blancos son ingenieros o médicos no por el hecho de ser blancos, sino que estudiaron para hacerlo. Así que yo si estudiaba, también podría llegar a ser médico. Igual que salí desde mi pueblo porque quería ser blanco, dije cualquier cosa menos ser negro, pues puse toda esta energía en estudiar. En 13 años, desde 2005 hasta 2013, pasé por todo el sistema educativo y estudié administración de empresas, relaciones públicas y marketing, química 2 años. No la acabé y acabé haciendo un posgrado en ESADE, en Dirección y Cooperación Internacional, y fundé la ONG Nasco Feeding Minds en el 2012, que actualmente beneficia 23 escuelas, 8 aulas informáticas, más de 15,000 niños ya han pasado por las aulas. Recibimos varios reconocimientos internacionales, como por ejemplo, la Reina de Inglaterra que nos dio el premio de los emprendedores sociales de la Commonwealth. Luego también la ONU nos hizo un reconocimiento. Invité a mi hermano Benasco, que se había quedado allí, a que viniera a recibir el premio conmigo. Tardó 5 horas contra los 5 años que tardé yo en llegar aquí. Esa es la muestra de que pueden venir de otra manera, sin saltar las vallas de Melilla, ni las de Ceuta. Tampoco les hace falta tomar la patera arriesgando su vida de aquella manera para llegar aquí. Alimentando mentes les podemos salvar la vida en sus casas. Muchas veces lo que nos pasa por la cabeza cuando escuchamos hablar de África o migración, lo primero que se nos ocurre es que África solo es desgracias, que se mueren de hambre, que hay guerras, etcétera, etcétera. En mi caso, es totalmente al contrario. Yo me marché por pura curiosidad. La curiosidad fue el motor de todo. Igual que a Newton le cayó la manzana desde arriba y no lo entendía y se preguntaba, ¿por qué no cae hacia arriba? Me ocurrió algo parecido. Yo fabricaba mis propios aviones, juguetes. Y cuando con mis amigos vimos un avión que volaba, entonces yo no entendía por qué el avión era capaz de volar. En cambio mi juguete no se podía mover ni un centímetro por sí solo. Literalmente tomé una piedra, la tiré hacia arriba, me cayó encima en la cabeza. No entendía por qué la piedra no era capaz de sostener el vuelo. En cambio el avión sí. Este fue el primer momento donde escuché hablar del hombre blanco. Para mí los blancos eran prácticamente dioses.
Empecé a pensar que si ellos eran capaces de volar en aquel aparato, desde allá arriba podrían ver más allá de la frontera de mi aldea, porque antes de esto pensaba que el mundo acababa en las fronteras de mi pueblo. La razón principal por la cual me marché fue por la curiosidad. Lo que yo les diría a jóvenes africanos que quieren migrar es lo mismo que le dije a mi hermano Benasco, o a Baba, o a Yusef. Les dije que el auténtico paraíso está en su cabeza, está en su casa, que sigan alimentando su mente. La solución depende de ellos. Igual que le dije a Benasco, mi hermano se quedó, él vivía en la selva igual que yo. Le dije que tenía que alimentar su mente y le ayudé. Estudió. Hoy dirige su propia startup, que tiene más de 62,000 personas inscritas en la plataforma. Hace 3 años que conocí a Baba en Ghana, porque en la zona de Nkotia, en Ghana, hay mucho aceite de palma. Entonces con camiones y unos bidones enormes lo trasladan a países alrededor, por ejemplo Libia. Entonces hay toda una mafia montada, que en vez de meter bidones, esconden personas dentro de los bidones. Los cortan para que puedan respirar y los meten en el camión como si fueran aceite. Cobran 4,000 cedis. Baba tenía 3,000. Para entendernos, 400 euros más o menos. Baba tenía 300. Me conoció porque yo había vuelto y estaba haciendo escuelas y me dijo que quería ir a Libia como yo y le faltaban 100 euros para ir a Libia. Fue muy chocante, pero le dije lo mismo. El auténtico paraíso está aquí en la mente, está en tu casa. Alimenta tu mente que tú llegarás donde tú quieras. Baba me hizo caso. ¿Puedes imaginar que 3 años más tarde, cuando volví este verano, me encuentro con Baba y aquellos 300 euros los invirtió en aprender el oficio de electricista? 3 años más tarde ya ha aprendido el oficio de electricista. De hecho, la casa donde dormimos con los 43 voluntarios este verano fue Baba quien electrificó el aula. Así que cualquier joven ganés o africano que quiera hacer lo mismo, lo que les diré es exactamente lo que le dije a Benasco, a Baba o a Yusef. También hay que reconocer que África es el continente más grande del mundo. Tiene 54 países. Las razones por las cuales se marchan no son las mismas. Cada país tiene su realidad, pero al menos en los países donde no están cayendo bombas, no hay guerras, etcétera, etcétera, yo creo que sin duda que la solución está ahí. No aquí en España ni mucho menos. En la plática le preguntan a Ousmane sobre alguna historia de su viaje desde Ghana hasta llegar a Europa, y comenta: mi recorrido de Ghana hasta Europa duró 5 años. Desde mi aldea lo primero que hice fue irme a la ciudad más cercana a aprender chapistería y soldador. Chapistería es la reparación de los camiones. De hecho, luego os puedo enseñar mi doctorado de soldar, una quemadura que tengo aquí grabada en la mano. Y desde Techimán me fui a la segunda capital, Kumasi. Desde Kumasi me fui a Tema, y en Tema vi cómo llegaban los barcos cargados de máquinas de segunda mano desde Occidente. Y el sueño de entender quién era el hombre blanco y por qué estaba tan capacitado para realizar aquellas cosas cada vez iba a más. Esta curiosidad y ganas de conocer me llevaron a creer, a confiar en una serie de personas que dijeron que si llegaba a Libia tendría trabajo y tendría un sueldo al final de mes, porque hasta entonces trabajaba a cambio de un plato de arroz y propinas. Salí de Ghana, crucé todo hasta llegar a Níger, y en Níger, cuando llegamos justo a Agadez, si te fijas en Google Maps, verás que hay un gran desierto, el Sahara, y nos engañaron diciendo que con unos Land Rovers tardaríamos 3 días para llegar a Libia con 4 o 5 horas más o menos conduciendo. Nos empaquetaron a 17 o 18 personas para cada uno de esos 4x4. Más o menos después de 5 horas pararon de repente y dijeron: tienes que bajar porque tenemos que ir a buscar agua y gasolina y os vendremos a buscar. Pasaron 24 horas. Nunca más volvieron. El día siguiente se levantó un chico del grupo y dijo: yo conozco el camino y me voy. Esos ladrones nos han abandonado. De la misma manera que entre un italiano, un español y un sueco, aunque todos sois blancos, hay diferencias, los negritos también tenemos muchas diferencias, pero muchísimas. Así que nos miramos entre los que estábamos ahí sentados y nos dimos cuenta que el único que tenía rasgos de ser de la zona del norte de África era aquel chico que se iba, y por lo tanto era en el único que podíamos confiar. Nos levantamos todos y le empezamos a seguir. Cuando él se dio cuenta de que le estábamos siguiendo, paró y dijo: si me queréis seguir, me tenéis que dar dinero, si no, no me sigue nadie. Es decir, aprovechó sus conocimientos sobre el desierto para vaciarnos de los bolsillos todas las monedas que nos quedaban. Estuvimos 19 días caminando con él. Hay una película que se llama Viven. No sé si alguien la ha visto. Yo no comí carne humana, pero lo que os puedo garantizar es que la realidad supera la ficción.
Quien conseguía orinar para bebérselo era el más afortunado. He explicado esta historia muchísimas veces y estoy dispuesto a explicarlo millones de veces, porque es mi misión. Pero lo cierto es que no soy un robot, soy una persona y no es una historia que haya leído. Y cada vez que explico la historia vuelvo a vivir esa experiencia. Así que si en algún momento me emociono, me perdonáis, pero no soy un robot. No tenéis la más mínima idea de lo que quiere decir vivir un único día en el desierto. Y me cuesta sacar las palabras adecuadas para transmitir lo que realmente vivimos en aquel infierno. Lo único que os puedo decir es que de las 46 personas que empezamos el viaje, solo 6 llegamos vivos a Izir, Libia, 3 semanas más tarde. Esa es solo la primera fase. La segunda fase es superar los 4 años de vivir en el segundo infierno, que es ser negro y vivir en Libia durante la dictadura de Muammar el Gaddafi 4 años. Levantarte por la mañana, conseguir que se ponga el sol y que estés vivo a salvo era un éxito. Después de 4 años volví a caer en manos de los traficantes. Te dicen, en 45 minutos llegarás al paraíso. Había ganado $1,800 4 años trabajando y se los volví a entregar a la mafia. Salí de Libia a Túnez, de Túnez a Argelia. En Argelia nos tomó la policía, nos vuelven a enviar otra vez a Mali y volvimos a subir otra vez. Esta segunda vez cruzamos hasta Marruecos, de Marruecos a Mauritania, Sahara Occidental, y nos dieron madera para que fabricáramos nosotros mismos las pateras. Fabricamos 2 pateras para 150 o 200 personas cada una. En la primera salida, en los primeros kilómetros se hunde la patera en la que iban los compañeros. Musa murió en aquel intento. Volví otra vez al desierto. Estuve casi un mes hasta que la mafia trajo más personas, más material. Fabricamos 2 pateras de nuevo. En esta segunda salida en el medio del mar también se hunde en la que iban los compañeros. ¿Te imaginas 48 horas sentado? No es una patera, es un ataúd literalmente hablando. 48 horas sentado en un ataúd, en una de estas cosas. Sin saber nadar, sin comer y sin beber, no puedes ni dormir. Solo la agonía de pensar que en 2 minutos podía estar en el fondo del mar te mata antes de caer al agua. Por eso sigo diciendo que la solución no está en el mar, está ahí, en el origen del problema. Cuando llegamos al mar la batalla está perdida, se los digo sinceramente. 48 horas más tarde, prácticamente sin gasolina, la barca choca contra las rocas de Fuerteventura. Se vuelca de noche y bajo la lluvia. No sé nadar, no sé cómo, pero consigo salir. Estoy en el CIE un mes y pico y luego me llevaron a Málaga. Tuve suerte porque me dijeron que era menor y la ley internacional me amparaba. Por lo tanto, tenía derecho a residir en España. En Málaga me preguntaron en qué lugar de España quería residir. Solo sabía 2 cosas de España, el Spain y el Barca. No sabía nada más de España. Al final acabaron entendiendo que me refería al Barça. El día 24 de febrero llegué a la ciudad de Barcelona con una mano delante y otra detrás. Estuve durmiendo en la calle, obviamente, hasta que un gran milagro volvió a ocurrir otra vez. Una familia catalana que me acabó acogiendo como mis tutores legales hasta que cumplí los 18 años. Aquí volví a ser persona, a tener cariño como cualquier persona merece y empecé a estudiar. Quizá igual que vosotros, yo empecé muy tarde, con 18 años prácticamente parecía misión imposible. Cualquiera pensaría que los motivos que orillaron a Ousmane para abandonar África fueron el hambre, la guerra y las condiciones precarias de vida, pero no fue así. Lo que realmente detonó su salida fue algo que creo subestimamos regularmente: la curiosidad. Y es que muchos de los avances alcanzados por la humanidad tienen una relación directa con esta. Si no existiera curiosidad, prácticamente seguiríamos como en los inicios. La curiosidad es el gran motor que nos permite ver más allá. De no ser curiosos, las ideas pasarían frente a nosotros y no las reconoceríamos porque nuestra mente no está preparada. El viaje que narra Ousmane es aterrador y desgraciadamente es una realidad para muchos seres humanos actualmente. Sin embargo, si Ousmane no hubiera sido curioso, nunca habríamos conocido esta historia, y su ONG centrada en la idea de alimentar mentes no sería la realidad que hoy ha demostrado que realmente la solución no es emigrar, sino buscar el cómo llevar educación a la gente. En este episodio nos habló de su historia en general y los motivos que lo hicieron salir de África. En el próximo episodio abordará temas como el racismo, el rechazo a la inmigración, la importancia que tiene la educación, así como su explicación de a qué se refiere cuando dice que la solución no está en el mar.
Espero les haya gustado y sea digno de compartir para ustedes. Te pido por favor des clic en seguir en la plataforma de tu preferencia y lo califiques con las estrellas que consideres. Si son 5 mucho mejor, ya que de esa manera me ayudas a que llegue a más personas. Si lo escuchaste en YouTube y te gustó, por favor apóyame con un me gusta y suscríbete al canal. Nos escuchamos en un nuevo episodio el próximo lunes. Un abrazo y excelente inicio de semana.